Materias comunes. Ley 27.444 Ley del Procedimiento Administrativo General por Torero. 1261. Respecto de la nulidad de los actos administrativos, señale usted el concepto incorrecto. Respuesta. Respecto del acto declarado nulo, los servidores públicos deberán oponerse a su ejecución, fundando y motivando su negativa. 1262. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán. Respuesta. Precedentes administrativos. 1263. Art. V. Fuentes del procedimiento administrativo, son fuentes del procedimiento administrativo, señale el incorrecto. Respuesta. Los acuerdos de mesas directivas de los trabajadores eventuales. 1264. Precise usted a quien o quienes alcanza la responsabilidad solidaria por el incumplimiento de los plazos. Marca la correcta. Respuesta. Al superior jerárquico. 1265. Son sujetos del procedimiento. Señale la correcta. Respuesta. Los administrados. 1266. Las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, son. Respuesta. Actos administrativos. 1267. Es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta ley. Respuesta. El ejercicio de la competencia. 1268. Los recursos administrativos son. Respuesta. Revisión, apelación y reconsideración. 1269. Art. 207. Recursos administrativos. El término para la interposición de los recursos es de emoticono cara triste, señale el correcto. Respuesta. 15 días perentorios. 1270. En el artículo 6, título preliminar de la Ley 27.444, precedentes administrativos. Respuesta. La sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio, en sede administrativa de los actos firmes. 1271. Precise mediante qué recursos procede la contradicción en la vía administrativa. Respuesta. Recursos administrativos. 1272. Título I, capítulo I, de los actos administrativos. Artículo 3. Requisitos de validez de los actos administrativos. Son requisitos de validez de los actos administrativos. Señale el incorrecto. Respuesta. Procedimiento singular. 1273. Modalidades del acto administrativo, una modalidad accesoria. Respuesta. No puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto administrativo. 1274. Art. 113. Requisitos de los escritos. Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener entre otros lo siguiente. Señale el incorrecto. Respuesta. La relación de domicilios anteriores donde ha radicado para una referencia. 1275. Art. 142. Plazo máximo del procedimiento administrativo. No puede exceder de días de plazo que transcurre desde que es iniciado el procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiere una duración mayor. Señale la respuesta correcta. Respuesta. 30 días. 1276. Requisitos de los escritos que se presentan ante cualquier entidad. Señale la respuesta incorrecta. Respuesta. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento nacional de identidad del titular de la entidad. 1277. Forma de los actos administrativos. Señale la incorrecta. Respuesta. Debe ser expresado en letra Arial 12. 1278. Art. 133. Inicio de cómputo. El plazo expresado en días es contado a partir de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última. Respuesta. Día hábil siguiente. 1279. Art. 190. Precise usted el momento en que puede realizarse el desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento administrativo. Respuesta. Puede realizarse antes de que haya producido efectos.
1280. Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo sea en días --. Respuesta: calendario. 1281. De los conceptos contenidos en el título preliminar de la Ley 27.444 y que se detallan a continuación, señale usted cuál es el incorrecto. Respuesta: es finalidad de la Ley 27.444 garantizar los derechos e intereses de la Administración. 1282. El siguiente enunciado. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. Corresponde al principio de respuesta: eficacia. 1283. De los títulos planteados a continuación, uno de ellos no corresponde a los requisitos de validez de los actos administrativos. Respuesta: simplicidad. 1284. Art. 207. Recursos administrativos. Uno de los recursos administrativos es el de señale el correcto. Respuesta: reconsideración. 1285. Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: señale la respuesta incorrecta. Respuesta: nombre y DNI del auxiliar de contabilidad de la empresa a la cual se le demanda. 1286. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de respuesta: 5 días. 1287. Precise usted qué responsabilidad genera el incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades. Respuesta: responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada. 1288. Precise usted en atención a qué razones la autoridad a cargo del procedimiento puede reducir plazos o anticipar los términos. Respuesta: oportunidad o conveniencia. 1289. Art. 4. Principios del procedimiento administrativo. Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden. Respuesta: a la verdad de los hechos que ellos afirman. 1290. En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá. Respuesta: colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. 1291. El siguiente enunciado. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. Corresponde al principio de respuesta: celeridad. 1292. Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia. Señale la correcta. Respuesta: el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 1293. Luego de resuelto el conflicto de competencia, el órgano que resulte competente para conocer el asunto continúa el procedimiento según su estado y conserva todo lo actuado, salvo aquello. Respuesta: que no sea jurídicamente posible. 1294. Indique usted de los siguientes enunciados, ¿cuál corresponde al principio de imparcialidad? Respuesta: las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 1295. El principio de impulso de oficio considera que. Respuesta: las autoridades deben dirigir e impulsar el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 1296. Art. 191. Precise usted cuál es la forma en que la autoridad a cargo del procedimiento formaliza la declaración de desistimiento. Respuesta: de oficio o a solicitud del administrado. 1297. Integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del derecho. Respuesta: el ordenamiento jurídico administrativo.
1298, artículo 12, efectos de la declaración de nulidad. La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo. Respuesta. Derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. 1299. Son fuentes del procedimiento administrativo. Señale el correcto. Respuesta. Las disposiciones constitucionales. 1300. El siguiente enunciado. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Corresponde al principio de respuesta, informalismo. 1301, artículo 211. Requisitos del recurso. El escrito del recurso, aparte de ser autorizado por letrado, debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 113. Señale el requisito incorrecto. Respuesta. Nombres y apellidos completos de su cónyuge, padres e hijos como filiación. 1302. Son actos administrativos. Señale la respuesta correcta. Respuesta. Las declaraciones de las entidades que, en el marco de las normas de derecho público, estén destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 1303. La copia de cualquier documento público, siempre que exista constancia de que es auténtica, señale la respuesta correcta. Respuesta. Goza de la misma validez y eficacia que estos. 1304. Cuando el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, marca la correcta. Respuesta. Si del escrito se deduzca su verdadero carácter. 1305. Se declara abandono del procedimiento, cuando el administrado incumpla algún trámite que se hubiera sido requerido que produzca paralización por, marca el correcto. Respuesta. 30 días. 1306. La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso suspende de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Respuesta. Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. 1307. El plazo máximo para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter es. Respuesta. 3 días. 1308. El régimen de la notificación consiste en, marca la incorrecta. Respuesta. Si no se encuentra la persona, se entrega al vecino. 1309. La Ley 27.444 señala que, los actos administrativos que agoten la vía administrativa podrán ser. Respuesta. Impugnados ante el Poder Judicial. 1310. Artículo 50. Sujetos del procedimiento. La autoridad administrativa es el agente de las entidades que, bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas, conducen. Complete lo correcto. Respuesta. El inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. 1311. Marque la incorrecta. El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente. Respuesta. El desagravio, en caso de inasistencia al requerimiento. 1312. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes. En tales casos acudirán a. Respuesta. Los principios del derecho administrativo. 1313. Indique cuál es el enunciado correcto que corresponde a la copia de los escritos. Respuesta. El cargo así expedido tiene el mismo valor legal que el original. 1314. Se entiende por procedimiento administrativo al ___ tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que conduzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Señale la frase correcta. Respuesta. Conjunto de actos y diligencias. 1315. Art. 13. Alcances de la nulidad. La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Señale lo correcto.
Respuesta. Independientes. 1316. Art. 52 y capacidad procesal. Tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de conforme a las leyes. Complete lo correcto. Respuesta. Capacidad jurídica. 1317. Art. 132. A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de lo siguiente. Marque el enunciado correcto. Respuesta. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter, en 3 días. 1318. Comparecencia personal. Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede, de los administrados solo Señale la respuesta correcta. Respuesta. Cuando así le haya sido facultado expresamente por ley. 1319. Precise usted cuál de los siguientes enunciados es el correcto. Respuesta. El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas. 1320. De los siguientes enunciados relativos a la acumulación de solicitudes, señale usted el que es correcto. Respuesta. La acumulación de peticiones o solicitudes tiene el propósito que se les tramite en un mismo expediente de manera simultánea. 1321. Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción. Respuesta. Admite prueba en contrario. 1322. Art. 143. Responsabilidad por incumplimiento de plazos. El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado. Señale la respuesta correcta. Respuesta. Disciplina. 1323. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días a partir de la expedición del acto que se notifique y deberá contener. Señale lo incorrecto. Respuesta. La expresión de los recursos que no proceden y la entidad ante la cual debe presentarse la documentación y el plazo de caducidad. 1324. Precise usted cuál es el enunciado correcto que establece uno de los deberes generales de los administrados en el procedimiento. Respuesta. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. 1325. Orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. Respuesta. Las unidades de recepción documental. 1326. El término para la interposición de los recursos administrativos es de 15 días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de. Respuesta. 30 días. 1327. Es un requisito de validez de los actos administrativos. Señale la respuesta incorrecta. Respuesta. Finalidad pública o privada. 1328. Art. 218. Agotamiento de la vía administrativa. Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial, mediante. Respuesta. Proceso contencioso administrativo. 1329. Precise cuál de los enunciados que se enumera a continuación constituye un recurso administrativo que reconoce como tal la Ley 27.444. Respuesta. Recurso de apelación. 1330. Para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver, ¿cuántos expedientes pueden organizarse para la solución de un mismo caso? Marca la correcta. Respuesta. Solo un expediente. 1331. Indique, de los enunciados siguientes, respecto a requisitos de los escritos, ¿cuál es el incorrecto? Respuesta. Certificados de estudio. 1332. Derecho de petición administrativa. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio del procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición, reconocido en él. Respuesta. Art. 2 inciso 20 de la Constitución Política del Estado. 1333. Indique usted de los enunciados siguientes cuál es el correcto, respecto al contenido de la Ley 27.444. Respuesta.
Contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 1334. En el acto de notificación, marca el correcto. Respuesta. Se entrega copia del acto notificado. 1335. La autoridad ordenará que se rehaga la notificación. En el siguiente caso, marca la correcta. Respuesta. Que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales. 1336. Eficacia del acto administrativo. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo, señale la respuesta correcta. Respuesta. Disposición diferente del mismo acto. 1337. Vigencia de las notificaciones. Las notificaciones surtirán efecto conforme a las siguientes reglas. Señale el incorrecto. Respuesta. Las notificaciones telefónicas, el mismo día. 1338. Notificaciones defectuosas. La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación causa que dicha notificación señale lo correcto. Respuesta. Opere desde la fecha en que fue realizada. 1339. Independencia de los vicios del acto administrativo. Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo o en su modificación a los administrados son. Respuesta. Independientes de su validez. 1340. Recurso de reconsideración en los casos de actos administrativos, emitidos por órganos que constituyen única instancia. Indique la respuesta correcta. Respuesta. No se requiere nueva prueba. 1341. Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo, o declarará su inadmisión. Respuesta. La resolución del recurso. 1342. Conservación del acto. Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes los siguientes. Señale la incorrecta. Respuesta. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 1343. Los principios del procedimiento administrativo. Respuesta. No tienen carácter taxativo. 1344. La carga de la prueba se rige por el principio de establecido en la presente ley. Respuesta. Impulso de oficio. 1345. De acuerdo con el artículo 174 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿cuál es una de las alternativas que tiene la autoridad ante la omisión del informe dentro del plazo señalado? Respuesta. Prescindir del informe, dependiendo de las circunstancias del caso y la relación administrativa con el informante. 1346. ¿Quién tiene la carga de la comparecencia de los testigos en el lugar, fecha y hora fijados? Respuesta. El proponente de la prueba de testigos. 1347. En el marco del artículo 176 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿cuál es el procedimiento correcto para que los administrados propongan la intervención de peritos durante un procedimiento administrativo? Respuesta. Los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo momento señalar los aspectos técnicos sobre los cuales deben pronunciarse. 1348. En relación al deber de los terceros de colaborar en actuaciones probatorias en el procedimiento administrativo, según el artículo 179, el cumplimiento de este deber. Respuesta. Se encuentra supeditado al respeto de los derechos constitucionales de los terceros involucrados. 1349. Los errores material o aritmético en los actos administrativos en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni en el sentido de la decisión. Respuesta. Pueden ser rectificados con efecto retroactivo. 1350. Recursos administrativos. Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá. Respuesta. La reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. 1351. En la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. La resolución será ejecutiva cuando. Respuesta. Ponga fin a la vía administrativa.
1352. Respecto a las responsabilidades de la administración pública, señale la respuesta correcta. Respuesta. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. 1353. De acuerdo con el artículo 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto a las funciones de las unidades de recepción documental, ¿cuál es la limitación más relevante impuesta a dichas unidades en el marco de la admisión de solicitudes presentadas por los administrados? Respuesta. Están obligadas a recibir y dar ingreso a las solicitudes, sin poder calificar, negar o diferir su admisión bajo ningún supuesto. 1354. Iniciación del procedimiento. Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la entidad receptora debe remitirla, en el ____ a aquella que considere competente, comunicando dicha decisión al administrado. Respuesta. Término de la distancia. 1355. Del procedimiento administrativo al vencimiento de un ____ para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión. Respuesta. Plazo improrrogable. 1356. De acuerdo al artículo 140 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando se considera vencido un plazo fijado para la realización de una actuación administrativa. Respuesta. El plazo vence al último momento del día hábil señalado, o anticipadamente si la actuación para la que fue establecido se cumple antes. 1357. Del procedimiento administrativo, respecto al impulso del procedimiento, señale la respuesta correcta. Respuesta. La autoridad competente debe adoptar las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. 1358. Según el artículo 146 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444, ¿en cuál de los siguientes escenarios una medida cautelar dictada en un procedimiento administrativo caduca de pleno derecho? Respuesta. Cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento administrativo. 1359. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento de todos los trámites necesarios que por su naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias y actuaciones de pruebas posibles, procurando que el desarrollo del procedimiento se realice en el menor número de actos procesales. El referido párrafo constituye una regla para asegurar el cumplimiento del principio de respuesta, celeridad. 1360. En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue rigurosamente el orden de ingreso, y se resuelven conforme lo vaya permitiendo si Estado, dando cuenta al superior de los motivos de demora en el cumplimiento de los plazos de ley, que no puedan ser removidos de oficio. El referido párrafo constituye una regla para asegurar el cumplimiento del principio de respuesta, celeridad. 1361. En ningún caso la autoridad podrá alegar deficiencias del administrado no advertidas a la presentación de la solicitud, como fundamento para denegar su pretensión. El referido párrafo constituye una regla para asegurar el cumplimiento del principio de respuesta, celeridad. 1362. Del procedimiento administrativo, los expedientes son compaginados siguiendo el orden regular de los documentos que lo integran, formando cuerpos correlativos que no excedan de ____, salvo cuando tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto, en cuyo caso se mantendrá su unidad. Respuesta. 200 folios. 1363. ¿En qué momento los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación, en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados? Respuesta. En cualquier momento. 1364. Continuación del procedimiento. Luego de resuelto el conflicto de competencia, el órgano que resulte competente para conocer el asunto continúa el procedimiento según su estado y conserva todo lo actuado, salvo aquello que no sea ____. Respuesta. Jurídicamente posible. 1365. Autoridades de los órganos colegiados, quien tiene a cargo asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos. Respuesta. El presidente del órgano colegiado. 1366. Autoridades de los órganos colegiados. Cada órgano colegiado de las entidades es representado por un ___,
a cargo de asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, y cuenta con un secretario, a cargo de preparar la agenda, llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás actos propios de la naturaleza del cargo. Respuesta. Presidente. 1367. Es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado. Respuesta. El procedimiento administrativo. 1368. Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede, en la vía administrativa en la forma prevista en esta ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Respuesta. Su contratación. 1369. En relación al artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444, respecto a la fuente de la competencia de las entidades administrativas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el origen y regulación de dicha competencia? Respuesta. La competencia de las entidades deviene únicamente de la Constitución y la ley, y es reglamentada por normas administrativas que se derivan de dichas fuentes. 1370. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444, respecto a la suplencia de los titulares de órganos administrativos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el proceso de suplencia temporal en caso de vacancia o ausencia justificada? Respuesta. La suplencia de los titulares de órganos administrativos, en caso de vacancia o ausencia justificada, debe ser dispuesta por quien tiene competencia para realizar el nombramiento de dicho titular. 1371. Según el artículo 79 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿cuál es la consecuencia principal respecto de las costas cuando una entidad de la administración pública solicita la colaboración de otra entidad? Respuesta. No se genera el pago de tasas, derechos administrativos o de cualquier otro concepto que implique pago alguno entre entidades de la administración pública. 1372. En todo conflicto de competencia, el órgano a quien se remite el expediente dicta resolución irrecurrible dentro del plazo de --. Respuesta. 4 días. 1373. Según el artículo 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿quién es competente para resolver los conflictos positivos o negativos de competencia dentro de una misma entidad administrativa cuando existen diversas autoridades involucradas? Respuesta. El superior jerárquico común de las autoridades en conflicto. 1374. Si debiera notificarse a más de personas que han planteado una sola solicitud con derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que transmita la decisión a sus cointeresados. Respuesta. 10. 1375. Según el artículo 51 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444, ¿cuál de las siguientes afirmaciones define correctamente quiénes son considerados administrados respecto de un procedimiento administrativo concreto? Respuesta. Los que promueven el procedimiento y además quienes, aún sin iniciarlo, posean derechos o intereses legítimos que puedan ser afectados por la decisión. 1376. Los actos administrativos deberán expresarse por escritos, salvo que por la naturaleza y circunstancia del caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, siempre que permita tener constancia de su existencia, se refiere a una. Respuesta. Forma de los actos administrativos. 1377. Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico, se refiere a. Respuesta. Validez del acto administrativo. 1378. La nulidad de un acto solo implica la de los sucesivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él, se refiere a. Respuesta. Alcances de la nulidad. 1379. La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto hecho justificativo para su adopción, se refiere a la. Respuesta. Eficacia anticipada del acto administrativo. 1380. Se hará en el domicilio que conste en el expediente,
o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. Se refiere a... Respuesta. La notificación personal. 1381. Conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Se refiere a... Respuesta. Procedimientos administrativos. 1382. El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de... Respuesta. 30 días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 1383. Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. Se refiere a... Respuesta. Consideraciones para estructurar el procedimiento. 1384. Son considerados documentos públicos aquellos emitidos. Respuesta. Válidamente por los órganos de las entidades. 1385. El citatorio se rige por el régimen común de la notificación. Es una... Respuesta. Formalidad de la comparecencia. 1386. La realización de actividades con carácter material, técnico o de servicios de competencia de un órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades por razones de eficacia, o cuando la encargada posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma. Se refiere a... Respuesta. Encargo de gestión. 1387. No genera pago de tasas, derechos administrativos o de cualquier otro concepto que implique pago alguno, entre entidades de la administración pública. Respuesta. La solicitud de colaboración. 1388. El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce. Respuesta. Sus efectos. 1389. Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por... Respuesta. El acto administrativo. 1390. El acto administrativo debe ser debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al... Respuesta. Ordenamiento jurídico. 1391. Debe ser expresada, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Corresponde a... Respuesta. La motivación. 1392. Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. Se refiere a... Respuesta. Presunción de validez. 1393. Los actos administrativos que sean consecutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma, es una de las... Respuesta. Causales de nulidad. 1394. El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación, es uno de los... Respuesta. Actos administrativos afectados por vicios no trascendentes. 1395. Las comunicaciones entre los órganos administrativos al interior de una entidad serán efectuadas directamente. Respuesta. Evitando la intervención de otros órganos. 1396. Ante las entidades, las personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las leyes. Respuesta. Tienen capacidad procesal. 1397. Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales quienes actúan premunidos de... Respuesta. Los respectivos poderes. 1398. Es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su emisión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia. Respuesta. Toda entidad. 1399. No puede ser cambiada, alterada o modificada la competencia de las entidades consagradas. Respuesta. En la Constitución. 1400. Tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado, y podrá ser responsable con éste por culpa en la vigilancia. Respuesta. El delegante.
1401. En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia, el expediente es elevado al órgano inmediato superior para que se resuelva el conflicto. Se refiere a... Respuesta. Conflicto negativo de competencia. 1402. Se realizará en vía incidental, sin suspender los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo. Se refiere al... Respuesta. Trámite de abstención. 1403. Es presentado en papel simple acompañado de una copia conforme y legible, salvo que fuere necesario un número mayor para notificar a terceros. Respuesta. El escrito. 1404. Régimen de la notificación personal. La notificación personal se hará en ___ que consta en el expediente, o en el último que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo a la propia entidad dentro del último año. Señale la palabra correcta. Respuesta. El domicilio. 1405. Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de... Respuesta. Los recursos administrativos. 1406. Modalidades del acto administrativo. Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a ____, siempre que dichos elementos incorporados al acto sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. Señale lo correcto. Respuesta. Condición, término o modo. 1407. Son requisitos de validez de los actos administrativos. Señale la respuesta incorrecta. Respuesta. Procedimiento irregular. 1408. Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, terrorismo, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. Señale a qué requisito de validez de los actos administrativos corresponde. Respuesta. Competencia. 1409. Los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del caso, ____ haya previsto otra forma, siempre que permita tener constancia de su existencia. Completa la frase correcta. Respuesta. El ordenamiento jurídico. 1410. Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al administrado. Respuesta. Conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide. 1411. En el acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se... Respuesta. Se hará constar así en el acta. 1412. Cuando podrán adoptarse las medidas que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o los derechos de terceros y la eficacia de la resolución impugnada. Respuesta. Cuando se dispone la suspensión de la ejecución del acto administrativo. 1413. El enunciado, las notificaciones por publicaciones, a partir del día de la última publicación en el Diario Oficial, está referida a... Respuesta. Vigencia de las notificaciones. 1414. Art. 26 grados notificaciones defectuosas. En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, complete con la frase verdadera. Respuesta. Sin perjuicio para el administrado. 1415. Art. 26 grados notificaciones defectuosas. La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación, causa que dicha notificación señale lo correcto. Respuesta. Opere desde la fecha en que fue realizada. 1416. Son vicio del acto administrativo que cause nulidad de pleno derecho. Señale la respuesta correcta. Respuesta. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez. 1417. Marque el enunciado correcto que precisa el vicio del acto administrativo que causa la nulidad de este, de pleno derecho. Respuesta. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal. 1418. Art. 216 grados suspensión de la ejecución, la interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma establezca lo contrario. Respuesta. No suspenderá la ejecución del acto impugnado.
1419. Es un alcance de la nulidad de los actos administrativos. Respuesta. La nulidad de un acto solo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. 1420. Art. 14 grados. Conservación del acto. Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes. Respuesta. El acto emitido sin infracciones a las formalidades no esenciales. 1421. Art. 14 grados. Conservación del acto. Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. Señale lo correcto. Respuesta. Trascendente. 1422. Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados son independientes Respuesta. De su validez. 1423. La eficacia anticipada del acto administrativo se dará cuando. Respuesta. Fuera más favorable a los administrados y siempre que no se lesiones derechos fundamentales. 1424. Precise UD. ¿En cuántas oportunidades se pueden ejecutar los recursos administrativos? Respuesta. Por una sola vez en cada procedimiento administrativo. 1425. La finalidad de la ley número 27-4-4-4 es. Respuesta. Establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general. 1426. Se entiende por entidades de administración pública a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen funciones administrativas, en virtud de, conforme a la normativa de la materia. Respuesta. Concesión, delegación o autorización del Estado. 1427. Definición de procedimiento administrativo. Señale la correcta. Respuesta. Es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades. 1428. La autoridad a quien competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando. Respuesta. La ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 1429. Art. 43 grados. Valor de documentos públicos y privados. La copia del documento privado cuya autenticidad ha sido certificada por el tiene validez y eficacia plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la entidad que la autentica. Complete lo correcto. Respuesta. Fedatario. 1430. La copia del documento privado cuya autenticidad ha sido certificada por el fedatario tiene validez y eficacia plena. Señala la correcta. Respuesta. En el ámbito de la actividad de la entidad que la autentica. 1431. Valor de documentos públicos y privados. Señale la incorrecta. Respuesta. No es necesario que exista constancia de que cualquier documento público es auténtico. 1432. Entendiéndose como sujeto del procedimiento administrativo a los administrados, estos pueden ser. Señale el correcto. Respuesta. Persona natural o jurídica. 1433. Art. 50 grados. Sujetos del procedimiento. La autoridad administrativa es el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conducen. Complete lo correcto. Respuesta. El inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. 1434. Art. 50 grados. Sujetos del procedimiento, para los efectos del cumplimiento, la ejecución, o que de otro modo participen en la gestión de los procedimientos administrativos. Respuesta. Administrados y autoridad administrativa. 1435. Art. 50 grados. Sujetos del procedimiento. En los sujetos del procedimiento se encuentran comprendidos los administrados cuya definición correcta es. Respuesta. La persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo. 1436. Art. 50 grados. Sujetos del procedimiento. La autoridad administrativa es el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conducen o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. Señale lo incorrecto. Respuesta. La actuación. 1437. Se consideran administrados. Señale la correcta.
Respuesta. Quienes promueven el procedimiento administrativo como titulares de derechos. 1438. El principio según el cual el administrado está facultado, en sus relaciones con las entidades, para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico, guarda relación con el siguiente principio constitucional, art. 2 grados, Inc. 24. Respuesta. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni dejar de hacer lo que ella no prohíbe. 1439. Libertad de actuación procesal. Señale la correcta. Respuesta. El administrado está facultado, en sus relaciones con las entidades, para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. 1440. Art. 56 grados. Deberes generales de los administrados en el procedimiento. Los administrados tienen los siguientes deberes generales. Señale el incorrecto. Respuesta. Solicitar actuaciones meramente dilatorias. 1441. Derecho de petición administrativa. Cualquier administrado puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el art. 2 grados inciso 20 de la Constitución Política del Estado. Señale la respuesta correcta. Respuesta. Puede hacerlo en forma individual o colectivamente. 1442. Indique usted el enunciado correcto. Respuesta. Los días inhábiles se fijan dentro del ámbito geográfico nacional o alguno particular. 1443. Los administrados pueden comparecer asistidos por ___ cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos. Complete la frase. Respuesta. Asesores. 1444. La notificación constituye una condición necesaria para que el acto alcance su ejecutividad, pero no es imprescindible. La legislación ha previsto reglas de dispensa contempladas a continuación, unas de las cuales es incorrecta. Respuesta. No es necesario contar con la documentación que evidencie de modo objetivo la toma de conocimiento del administrado. 1445. De la revisión del artículo 17 grados de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se aprecia que, para la retroactividad de un acto administrativo, es necesario uno de los siguientes requisitos. Señale la respuesta correcta. Respuesta. Que el supuesto hecho justificado de la dación del acto exista a la fecha en la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto. 1446. De la revisión del artículo 17 grados de la Ley 27.444 se observa que existen actos que la norma considera susceptibles de alcanzar efectos anticipados. Respecto de esto, de los enunciados que se detallan a continuación, señale usted la premisa incorrecta. Respuesta. Es suficiente que la administración anule el acto viciado a favor del administrado. 1447. El acto administrativo es eficaz. Señale la respuesta correcta. Respuesta. A partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. 1448. Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentales los siguientes. Señale la respuesta correcta. Respuesta. Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 1449. Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes los siguientes. Señale el incorrecto. Respuesta. Aquellas emitidas sin omisión de documento no esencial. 1450. Dentro de los alcances de la nulidad contemplados en la Ley 27.444, señale usted el concepto que no corresponde. Respuesta. La nulidad de un acto implica necesariamente la de los sucesivos aun cuando no estén vinculados a él. 1451. Marque el enunciado correcto que precisa el vicio del acto administrativo que causa la nulidad de este, de pleno derecho. Respuesta. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal. 1452. Son vicios del acto administrativo que causen su nulidad de pleno derecho. Señale el incorrecto. Respuesta. Los actos que son basados dentro de la Constitución. 1453. Son requisitos de validez de los actos administrativos. Señale lo correcto. Respuesta. Motivación. 1454. Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza podrá ser empleada firma ____ o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación.
siempre que se individualice a los administrados sobre los que recae los efectos del acto. Señale lo correcto. Respuesta: mecánica. 1455. Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. Es un requisito de validez de los actos administrativos conocido como respuesta, objeto o contenido. 1456. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se le propongan, por deficiencias de sus fuentes. En tales casos acudirán a respuesta. Principios de procedimientos administrativo previstos en la Ley número 27-4-4-4. 1457. Precise cuál es el efecto que se origina cuando el recurrente califica erróneamente el recurso. Respuesta. No será obstáculo para su tramitación. 1458. En caso de duda sobre la autenticidad de la firma del administrado, la autoridad puede notificarlo para que ratifique la firma sin perjuicio de la continuación del procedimiento en un plazo de respuesta, dentro de un plazo prudencial. 1459. Plazos máximos para realizar actos procedimentales. En el plazo máximo para la emisión de dictámenes peritajes, informes y similares será dentro de días después de solicitados, pudiendo ser prorrogado a 3 días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. Señale la respuesta correcta. Respuesta: 7 días. 1460. Plazos máximos para realizar actos procedimentales, para la recepción y derivación de un escrito a la unidad competente, a falta de un plazo establecido por ley expresa. La actuación debe producirse dentro de, señale la respuesta correcta. Respuesta: mismo día de su presentación. 1461. Art. 132. Plazos máximos para realizar actos procedimentales. A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes. Señalar el incorrecto. Respuesta: para emisión de peritajes, dentro del segundo día de solicitados. 1462. Plazos máximos para realizar actos procedimentales, para actos de cargo del administrado, requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse. Las actuaciones deben producirse dentro de, señale la correcta. Respuesta: 10 días de solicitados. 1463. Precise usted en cuanto al inicio del cómputo del plazo, como es contado el plazo expresado en días. Respuesta: a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o publicación del acto. 1464. En el transcurso del plazo, cuando éste es señalado por días, se entenderá. Respuesta: por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional. 1465. Precise usted en qué circunstancia el transcurso del plazo es entendido prorrogado al primer día hábil siguiente. Respuesta: cuando por cualquier circunstancia la atención al público ese día no funcione durante horario normal. 1466. Precise UD, en qué circunstancias cuando el plazo es fijado en meses o años, es entendido que éste expira el primer día hábil del siguiente mes calendario. Respuesta: si en el mes de su vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo. 1467. Precise usted las acciones a seguir a fin de lograr que la norma que fija los días inhábiles sea de conocimiento de los administrados. Respuesta: debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes de las entidades. 1468. Precise qué autoridad fija los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos administrativos. Respuesta: el Poder Ejecutivo. 1469. Menciona usted el enunciado correcto en relación al contenido de la notificación. Respuesta: la fecha de vigencia del acto notificado y con la mención de si agotare la vía administrativa. 1470. Toda notificación deberá contener, señale la correcta. Respuesta: el texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación. 1471. En la notificación a pluralidad de interesados, cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado. Respuesta: personalmente a todos.
1472. De las premisas descritas a continuación, relacionadas con la notificación a pluralidad de interesados, señale usted la que es incorrecta. Respuesta. 10 administrados con los destinatarios múltiples, menores de intereses comunes sin representación serán notificados por intermedio de la persona que encabece el escrito inicial. 1473. Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales. Señale el correcto. Respuesta. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales. 1474. Comparecencia personal. Señale la incorrecta. Respuesta. Las entidades pueden convocar la comparecencia personal aun cuando la ley no les faculte. 1475. El día y hora en que debe comparecer el citado. No puede ser. Respuesta. Antes del tercer día de recibida la citación. 1476. El citatorio se rige por el régimen común de la notificación haciendo constar en ella lo siguiente. Señale la respuesta correcta. Respuesta. La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación. 1477. Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de, señale lo incorrecto. Respuesta. La penalidad. 1478. Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia. Señale la correcta. Respuesta. El territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 1479. En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia, el expediente es elevado al ____ para que resuelva el conflicto. Señale lo correcto. Respuesta. Órgano inmediato superior. 1480. En cuanto al derecho de petición administrativa, emoticono cara triste, señale la respuesta correcta. Respuesta. Cualquier administrado individual o colectivamente puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades ejerciendo el derecho de petición. 1481. Indique cuál enunciado corresponde al derecho de petición administrativa. Respuesta. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 1482. ¿Cuál de los enunciados corresponde a la facultad contradicción administrativa? Respuesta. La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo. 1483. Es uno de los principios del procedimiento administrativo. Respuesta. Razonabilidad. 1484. Es uno de los principios de la potestad sancionadora administrativa. Respuesta. Debido procedimiento. 1485. En que deberá sustentarse el recurso de reconsideración. Respuesta. En nueva prueba. 1486. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su respuesta. Verdadero carácter. 1487. Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el derecho a respuesta. Articularlos quedando firme el acto. 1488. Los recursos administrativos se ejercitarán por respuesta. Una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca simultáneamente. 1489. Medidas cautelares. No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible. Respuesta. Reparación a los administrados. 1490. Efectos del vencimiento del plazo. El plazo vence el último momento del día hábil fijado, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. Puede vencerse. Respuesta. Anticipadamente. 1491. El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la respuesta. Responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran haber ocasionado. 1492. Señale la alternativa que corresponda.
La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su respuesta, inadmisión. 1493. Se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. Corresponde a respuesta, recurso de apelación. 1494. Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de respuesta, revisión. 1495. Las notificaciones surtirán efectos conforme a la siguiente regla. Marque la respuesta correcta. Respuesta. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogos, el día que conste haber sido recibidas. 1496. Las notificaciones surtirán efectos conforme a la siguiente regla. Marque la respuesta correcta. Respuesta. Las notificaciones personales, el día que hubieren sido realizadas. 1497. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días, a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener, marque la respuesta correcta. Respuesta. La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos. 1498. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días, a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener. Respuesta. La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado. 1499. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días, a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener, marque la respuesta correcta. Respuesta. La fecha de vigencia del acto notificado, y con la mención de si agotare la vía administrativa. 1500. La declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda, también tienen eficacia. Respuesta, anticipada.